Acaba de pasar algo que nadie esperaba. Harfuch acaba de ejecutar un operativo sin precedentes, y no fue contra cualquiera. Fue contra alguien que se suponía intocable, una de las figuras más poderosas del país. Pero lo que encontraron dentro no solo era dinero, era la prueba de algo mucho peor. Algo que podría cambiar todo lo que creíamos sobre el Poder Judicial en México. Era lunes 20 de abril de 2026. Una tarde aparentemente normal en la Ciudad de México y el Estado de México. El tráfico, el ruido, la rutina de siempre. Pero nadie imaginaba que en ese mismo instante algo estaba ocurriendo en esas mismas carreteras que iba a sacudir por completo la idea de impunidad en el país. Porque mientras todo parecía igual que cualquier otro día, en varios puntos estratégicos se desplegaba un operativo silencioso, preciso, perfectamente coordinado. Al frente, Omar García Harfuch. Y lo que estaba a punto de descubrirse no era un decomiso cualquiera, era una señal. El resultado fue contundente. 12 camionetas de lujo aseguradas. 12. No una coincidencia, no un exceso aislado. 12 vehículos vinculados directamente a Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas circulando como si fueran unidades comunes, algunas incluso con apariencia de servicio oficial, pero dentro la historia era completamente distinta. Cada una escondía millones de pesos en compartimentos de doble fondo diseñados con una precisión técnica que no deja espacio para la improvisación. Esto no era descuido, no era casualidad. Era un sistema. Detente a pensar en eso un segundo. 12 camionetas moviéndose por las mismas carreteras que recorres todos los días. 12 vehículos de alta gama transportando en conjunto más de 145 millones de pesos en efectivo, junto con joyas, relojes de lujo y documentos que, según las primeras investigaciones, apuntan a esquemas complejos de lavado de dinero. Y no solo eso. Dentro de esos mismos documentos comienzan a aparecer conexiones inquietantes, posibles pagos de protección, vínculos con estructuras ligadas a la familia Salinas y con remanentes del Cártel de Jalisco Nueva Generación en su fase final de desmantelamiento. Una red que hasta ahora operaba en las sombras. Durante meses, quizá años, estas camionetas circularon con total normalidad. Placas oficiales, rutas habituales, apariencia institucional, todo diseñado para pasar desapercibido, para que nadie sospechara que dentro de esos vehículos aparentemente intocables se movía una fortuna ilícita. Y eso abre una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces viste pasar una camioneta oficial y asumiste que era intocable? Porque lo que ocurrió esa tarde demuestra algo que cambia por completo las reglas del juego. Ni el cargo, ni la investidura, ni las placas oficiales son suficientes para proteger la corrupción cuando hay voluntad de ponerla. Pero antes de entender cómo se logró este golpe, antes de entrar al detalle del operativo, hay algo más importante: el contexto. Porque esto no se trata solo de vehículos ni de dinero oculto, se trata de quién está detrás. ¿Quién es realmente Norma Piña Hernández? ¿Por qué su nombre ha estado rodeado de señalamientos durante tanto tiempo? ¿Y por qué este hallazgo podría convertirse en el punto de quiebre más importante para el Poder Judicial en México? No estamos hablando de una funcionaria más. Estamos hablando de la figura que encabeza el máximo tribunal del país. La persona que, en teoría, representa el último filtro de la justicia en México. Y precisamente por eso, lo que está saliendo a la luz resulta aún más inquietante. Su llegada a la presidencia de la Corte no estuvo exenta de cuestionamientos. Desde el inicio, su gestión fue señalada por una falta de transparencia, por vínculos poco claros con intereses económicos y por una resistencia constante a rendir cuentas. Con el paso del tiempo, comenzaron a acumularse reportes, investigaciones periodísticas y denuncias públicas que apuntaban a un patrimonio difícil de explicar, a conexiones familiares con empresas de procedencia dudosa y a decisiones que, según críticos, beneficiaban a actores vinculados con redes de poder y corrupción. Durante años todo eso se mantuvo en el terreno de las sospechas. Se hablaba, se señalaba, se debatía, pero no había pruebas contundentes que sostuvieran una investigación sólida. Hasta ahora, porque lo que cambia todo en esta historia no son las versiones, no son los rumores, es la evidencia, vehículos asegurados, dinero físico, documentación, registros, conexiones rastreables, elementos que no solo generan sospecha,
sino que pueden sostener un proceso legal. Y lo más inquietante es que nada de esto ocurrió por accidente. El operativo no fue improvisado, no fue una reacción de último momento, fue el resultado de meses de trabajo silencioso, inteligencia acumulada por la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Equipos especializados siguiendo el rastro del dinero, conectando piezas, reconstruyendo movimientos. Todo comenzó con un patrón, un rastro que apareció tras el desmantelamiento de las últimas células del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Movimientos de dinero que ya no seguían las rutas tradicionales del crimen organizado. Eran más discretos, más sofisticados, más protegidos. Ese dinero comenzó a pasar por empresas fachada, registradas en el Estado de México. Negocios que en papel no tenían la capacidad de manejar las cantidades que realmente movían. Y cuando los analistas cruzaron esos datos con registros de compra de vehículos de lujo, algo no cuadraba. 12 camionetas, mismo rango de precio, adquiridas en menos de 2 años, vinculadas a personas y empresas conectadas entre sí. No era coincidencia, era un patrón. A partir de ahí, comenzó la vigilancia. Sistemas de reconocimiento de placas, monitoreo de rutas, seguimiento constante. Y lo que encontraron confirmó sus sospechas. Los vehículos nunca se movían todos juntos, siempre en grupos pequeños, siempre en horarios específicos, siempre con una coordinación que revelaba logística, no improvisación. Los conductores cambiaban, las rutas se repetían y los movimientos se intensificaban justo en fechas clave. Fechas que coincidían con operaciones financieras bajo investigación. Nada estaba fuera de lugar, hasta que todo lo estuvo. Y fue entonces cuando decidieron intervenir. La decisión de intervenir no se tomó al azar. No fue una reacción de último momento ni una apuesta arriesgada. Fue un movimiento calculado con precisión, ejecutado en el punto exacto donde todas las variables jugaban a favor del operativo. 3 factores se alinearon esa tarde del 20 de abril. El primero, meses de inteligencia acumulada. Información suficiente, sólida, capaz de sostener solicitudes judiciales sin dejar espacio para que una defensa legal pudiera frenar el proceso. Esta vez no había margen para errores. El segundo, algo que durante años parecía imposible. El debilitamiento de las redes que protegían a figuras de alto nivel. Estructuras políticas, mediáticas y económicas que durante décadas funcionaron como un escudo, comenzaban a fracturarse. El tercer factor fue el más decisivo, la oportunidad, porque la inteligencia detectó algo inusual. Esa tarde, las 12 camionetas se moverían al mismo tiempo. En rutas distintas, sí, pero dentro de una misma ventana operativa. Era el momento perfecto para cerrar el cerco sin que los conductores pudieran advertirse entre ellos. Y entonces la operación se activó. 6 retenes desplegados en puntos estratégicos de las principales carreteras que conectan la Ciudad de México con el Estado de México. Coordinación total entre la Guardia Nacional, fuerzas estatales y unidades especializadas. Nada dejado al azar. Cada punto estaba preparado no solo para detener, sino para descubrir. Equipos de inspección técnica, perros entrenados para detectar efectivo, personal capacitado para desmontar vehículos sin comprometer la evidencia. Todo listo para ir más allá de una revisión superficial. Cuando las primeras camionetas llegaron, algo no encajaba. No era solo la presencia, era la reacción. Los conductores no actuaban como cualquier ciudadano detenido en un retén. No había simple molestia, había tensión, nerviosismo calculado, miradas que buscaban salidas, respuestas rápidas, excusas que no terminaban de sostenerse. Era la reacción de quien sabe que está a punto de ser descubierto. Y entonces apareció la primera señal concreta, el peso. Si estás entendiendo lo que realmente está pasando aquí, suscríbete ahora al canal Operación Harfuch, porque lo que viene en los siguientes minutos cambia por completo todo lo que creíamos saber de esta historia. Vehículos del mismo modelo, con características similares, pero con diferencias que no cuadraban.
Mientras una camioneta de ese tipo debería rondar los 2.500 kilos, las unidades interceptadas marcaban entre 2.800 y más de 3.100. Demasiado para ser coincidencia. Esa diferencia bastó para justificar lo que vendría después. Una inspección a fondo. En ese momento, la actitud cambió. Lo que antes era cooperación forzada se convirtió en resistencia. Exigencias de abogados, alegatos de inmunidad. Intentos de ampararse en supuestos vínculos con el servicio judicial. Pero nada de eso resistió el contraste con la realidad. Placas reportadas como extraviadas, registros inconsistentes, credenciales que, aunque bien elaboradas, no pasaban una revisión técnica detallada. El margen de duda desapareció. La orden fue inmediata. Inspección completa. Los vehículos fueron trasladados a instalaciones seguras, donde los peritos podían trabajar sin presión, documentando cada paso con precisión quirúrgica, porque esto ya no era solo un operativo, era la construcción de un caso. El desmontaje comenzó en las zonas más evidentes según los patrones detectados: pisos, puertas, asientos traseros, y ahí fue donde todo cambió. Porque lo que encontraron no dejaba espacio para interpretaciones, compartimentos ocultos, doble fondo, diseños profesionales, nada improvisado. No eran modificaciones caseras, eran trabajos hechos con maquinaria especializada, con conocimiento técnico avanzado y con una inversión que solo tiene sentido cuando lo que se pretende ocultar es mucho más grande que el riesgo de ser descubierto. Los paneles estaban integrados con precisión milimétrica. Los accesos escondidos en puntos imposibles de detectar sin información previa. El sellado tan hermético que ni siquiera los perros entrenados reaccionaban en una primera inspección. Era un sistema diseñado para engañar incluso a los expertos, hasta que dejó de hacerlo. Cuando los peritos lograron abrir el primer compartimento, el silencio se volvió absoluto. Dentro, fajos de billetes perfectamente organizados, empaquetados al vacío, clasificados, etiquetados. No era dinero oculto al azar, era dinero en tránsito. Billetes de alta denominación organizados como si fueran parte de una cadena logística. Cada paquete marcado con códigos que los investigadores reconocieron de inmediato, porque ya los habían visto antes, en otros decomisos, en otras operaciones, en otras redes vinculadas al crimen organizado. No eran simples marcas. Eran identificadores, origen, ruta, destino. El primer conteo preliminar superó los 12 millones de pesos en una sola camioneta, y esa era apenas la primera. Cuando terminaron de revisar las 12 unidades, la cifra final superaba los 145 millones de pesos en efectivo. Pero en ese punto, el dinero ya no era lo más impactante, era lo que ese dinero representaba, y sobre todo, a quién podía conducir. Más de 145 millones de pesos en efectivo. Dinero físico oculto con precisión quirúrgica dentro de compartimentos diseñados para engañar cualquier revisión superficial, moviéndose por carreteras del Estado de México en vehículos que en varios casos portaban placas oficiales. Como si eso bastara para garantizar inmunidad. Y aquí es donde la historia deja de ser solo impactante, para volverse incómoda. Mientras millones de personas cumplen con cada requisito fiscal, mientras cada peso es vigilado, declarado y justificado, existía una estructura paralela moviendo cantidades millonarias con total discreción. Y no desde cualquier nivel, desde la cima del Poder Judicial, porque los vehículos no estaban vinculados a una figura menor, sino a Norma Piña Hernández, la persona encargada, en teoría, de garantizar que la ley se aplique de forma equitativa. Pero el dinero no fue lo único. Dentro de varias camionetas, los peritos encontraron también joyas de alto valor, relojes de lujo y, sobre todo, documentación que cambia por completo el alcance del caso. Papeles que no solo sugieren, sino que conectan. Transferencias entre empresas fachada. Contratos a nombre de prestanombres. Anotaciones que mencionan directamente a figuras políticas y empresariales. Y entre esos nombres, uno que no sorprende, pero cuya confirmación tiene un peso enorme. Raúl Salinas de Gortari. No como rumor, no como especulación, como parte documentada de operaciones financieras. Porque una cosa es sospechar vínculos entre redes de poder y otra completamente distinta es tener pruebas físicas que demuestran transacciones específicas entre estructuras conectadas.
Esa documentación ahora está en manos de la Fiscalía General de la República, integrada en investigaciones por lavado de dinero, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito. Y en ese punto, la operación deja de ser un decomiso para convertirse en un caso estructural. Las camionetas fueron aseguradas de inmediato. El dinero trasladado bajo custodia federal, cada pieza, cada documento, cada objeto catalogado con precisión forense. Nada se deja al azar, porque todo puede ser la pieza que falta. Y hay un detalle que no pasa desapercibido para los investigadores. Este tipo de documentos no se destruyen por accidente, se guardan, se conservan, porque tienen valor, valor como seguro, como herramienta de presión, como moneda de negociación dentro de redes donde la información es poder. Y eso abre otra pregunta inquietante. ¿Cuánto tiempo estuvo operando este sistema sin ser tocado? ¿Cuántos años circularon estas camionetas frente a todos sin levantar sospechas? Esa respuesta, por ahora, sigue abierta. Horas después del operativo, al caer la tarde, Omar García Harfuch aparece ante los medios. Sin dramatismo innecesario, sin adornos. Detrás de él, los vehículos asegurados. Sobre la mesa, el dinero. Y una declaración que marca un punto de quiebre. 12 camionetas, camufladas, utilizadas para trasladar millones de pesos en efectivo mediante compartimentos ocultos. Vehículos que hasta ese día operaban bajo la apariencia de servicio judicial y que, a partir de ese momento, dejan de existir como herramienta. Pero lo más importante no es la incautación, es lo que representa. Porque esas camionetas no eran solo transporte, eran parte de una logística, una estructura diseñada para mover recursos y ser detectados. Y al desaparecer, esa estructura pierde uno de sus mecanismos más eficientes. El golpe no es solo contra una persona, es contra todo un sistema. Un sistema que durante años utilizó al Poder Judicial como escudo y que ahora comienza a desmoronarse, porque este hallazgo no ocurre en aislamiento. Forma parte de una cadena de operaciones que en los últimos meses han ido desmontando piezas clave de la corrupción en México. Desde estructuras del crimen organizado hasta redes políticas y financieras que parecían intocables. Y lo que acaba de revelarse podría ser el eslabón que conecta todo. Y entonces la historia alcanza su punto más delicado. Porque lo ocurrido esa tarde del 20 de abril no solo expone una red, cierra un ciclo completo. El último espacio que durante décadas permaneció prácticamente intocable, el Poder Judicial. Durante años, jueces, magistrados y ministros operaron bajo un blindaje institucional que los mantenía fuera del alcance real de cualquier investigación, no por casualidad, sino por un sistema construido sobre protección mutua. Un equilibrio donde el poder político, económico y judicial se cubrían entre sí. El caso de Norma Piña Hernández es, hasta ahora, la evidencia más contundente de cómo funcionaba ese mecanismo. Una estructura donde las acusaciones nunca avanzaban, donde las dudas se diluían y donde la autonomía institucional servía como escudo, no como garantía de justicia. Pero eso cambió. Las 12 camionetas no son solo vehículos asegurados. Son la prueba tangible de un sistema que operaba con precisión, recursos ilícitos, prestanombres, modificaciones profesionales, rutas controladas, protección institucional, un mecanismo completo. Y ese mecanismo dejó de funcionar en el momento en que el cerco se cerró. La reacción no tardó. Los abogados de la ministra hablaron de persecución política, de irregularidades, de ataques dirigidos, una narrativa que durante años funcionó en ausencia de pruebas. Pero aquí hay algo distinto. Porque esta vez hay vehículos, hay dinero, hay documentos y sobre todo hay conexiones. Conexiones que no solo explican el presente, sino que podrían abrir investigaciones mucho más amplias. Porque el problema ya no es una figura, es el sistema que la rodeaba. El mensaje es claro. Ninguna estructura está fuera del alcance si la evidencia existe. Y eso cambia todo. Porque dentro del propio Poder Judicial, la pregunta ya no es si esto es un caso aislado. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuántos más?
¿Cuántas estructuras similares siguen operando sin haber sido detectadas? ¿Cuántos mecanismos como este siguen activos en este momento? Y más importante aún, ¿quién sigue siendo intocable? Porque lo que ocurrió ese lunes no solo fue un operativo, fue una señal de que el punto más alto del poder también puede ser alcanzado. Y ahora, después de todo lo que acabas de escuchar, la historia no termina aquí. Se abre. Y te toca a ti sacar tus propias conclusiones. ¿Crees que esto es realmente el inicio del fin de la impunidad en el Poder Judicial? ¿O solo el primer caso que logró salir a la superficie? Piénsalo bien, porque la respuesta podría cambiar todo lo que creías saber.